Hola, ¿qué tal amigos? Hoy hablaremos de cómo calcular la potencia en un sistema trifásico equilibrado. Vamos a comenzar recordando lo que era el triángulo de potencias, donde nosotros teníamos la potencia activa, que era la que realizaba trabajo útil, que la simbolizábamos con la letra P, la potencia reactiva, que era la que no realizaba trabajo útil, y era una potencia oscilante que las bobinas y los capacitores intercambian con la red de alimentación, la representamos con la letra Q, y la potencia aparente, que es la resultante de estas dos. Esta es la potencia aparente S, que se mide en volt-ampere, la potencia activa se mide en watt, y la potencia reactiva en volt-amperios reactivos. Este ángulo φ es el ángulo de desfasaje correspondiente al circuito, y el coseno de ese ángulo es el coseno de φ o factor de potencia del circuito. En monofásica nosotros decíamos potencia activa es igual tensión por intensidad por coseno de φ. La reactiva era tensión por intensidad por seno de φ, y la aparente era tensión por intensidad y nada más. No llevaba ni coseno ni seno, porque la potencia aparente es la hipotenusa de este triángulo rectángulo llamado triángulo de potencias, ¿verdad? Entonces, estas eran las fórmulas en monofásica. Pero ahora vamos a ver qué sucede en un sistema trifásico. Supongamos en primer lugar una carga conectada en estrella. Una carga equilibrada, por supuesto. Y como es una carga equilibrada, tanto da que esté conectada a una red de 3 o de 4 conductores. Pero pongamos que tenemos un conductor neutro, o sea que tenemos las tres fases, podemos llamarle ABC, RST, L1, L2, L3, como ustedes quieran. Le voy a llamar R, S, T, y este es el conductor neutro. ¿Bien? Entonces aquí vamos a tener una intensidad de línea llamada I sub R, otra intensidad de línea llamada I sub S y otra intensidad de línea llamada I sub T. Pero resulta que en un sistema trifásico con cargas en estrella, la corriente de línea y la corriente de fase son iguales, ¿verdad? Entonces esta misma corriente que viene por la línea va a pasar por la impedancia de fase. Pongámosle ZR, ZT y ZS. Si bien son iguales en módulo y en ángulo, porque esa es la condición para que el circuito sea equilibrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces sabemos que en los circuitos estrella I de fase es igual a I de línea. Y además sabemos que B de línea es igual a raíz de 3 por B de fase, y que B de fase es igual a B de línea sobre raíz de 3. Esto ya lo habíamos explicado y demostrado en videos anteriores, ¿verdad? Ahora bien, nosotros tenemos algo que se llama potencia de fase. Vamos a calcular la potencia aparente en una fase del circuito. Esto sería tensión de fase por intensidad de fase, ¿sí? La intensidad de fase es la misma que la de línea. Y la tensión de fase es la tensión medida entre cualquiera de las tres fases y el neutro. Puede ser entre R y neutro, puede ser entre T y neutro, o puede ser entre S y neutro, cualquiera de las tres, ¿verdad? Entonces yo tomé entre R y neutro una tensión de fase, ¿de acuerdo? Supongamos que estuviéramos calculando la potencia en esta impedancia ZR, en esta fase, ¿bien? Sería tensión de fase por I de fase. Y esto es lo mismo para cualquiera de las tres fases, porque las corrientes son iguales y las tensiones por supuesto que también son iguales porque están impuestas por la red. Entonces, como yo sé que la potencia trifásica o potencia total del sistema es la suma de todas las potencias,
suma vectorial, ¿no? S1 más S2 más S3, suma vectorial. En este caso, como las tres potencias son iguales, entonces la potencia aparente va a ser 3 por potencia aparente de fase. Bien. Las tres potencias son iguales y además las tres tienen el mismo ángulo, porque las impedancias tienen el mismo ángulo. Vale decir que perfectamente esa suma vectorial se podría convertir, en este caso especial, en una suma aritmética. Bien. Entonces, si potencia total es igual a 3 por potencia de fase, yo tengo que potencia total del sistema es igual a 3 por tensión de fase por intensidad de fase. Y como es un circuito en estrella, yo la intensidad de fase la puedo sustituir por la intensidad de línea porque son iguales. Y aquí, en lugar de poner tensión de fase, voy a poner tensión de línea sobre raíz de 3. Así que la potencia total del sistema trifásico va a ser igual a 3 por tensión de línea sobre raíz de 3 por I de línea. ¿Bien? I de línea es lo mismo que I de fase. B de fase es B de línea sobre raíz de 3 y el 3 ya estaba de antemano. Ahora lo que voy a hacer es racionalizar esta expresión. Para eso voy a multiplicar por raíz de 3 el numerador y el denominador. Entonces me va a quedar potencia total del sistema es igual 3 por B de línea por I de línea por raíz de 3 sobre el raíz de 3 que ya estaba por el raíz de 3 que voy a agregar para racionalizar la expresión. Multipliqué arriba y abajo por raíz de 3, es decir que la igualdad se mantiene, ¿verdad? Raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Entonces, potencia total del sistema es 3 por B de línea, por I de línea, por raíz de 3, sobre 3, que es raíz de 3 por raíz de 3. Este 3 con este 3 se van. Y me queda que la potencia total del sistema es igual, el raíz de 3 lo voy a poner adelante ahora, raíz de 3 por B de línea por I de línea. Y ahí tengo la expresión de la potencia aparente del sistema trifásico equilibrado, la potencia aparente total del sistema. Raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea. Esa es la expresión de la potencia aparente total. Podría haber hecho lo mismo con la activa o con la reactiva, pero como yo ya había planteado la fórmula de estas potencias, yo sé que para obtener la potencia activa total del sistema, simplemente multiplico la aparente por coseno de phi, y para obtener la reactiva, simplemente multiplico la aparente por seno de phi. Entonces aquí tengo la expresión de las tres potencias: aparente, activa y reactiva. En un sistema trifásico equilibrado. Potencia aparente, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea. Potencia activa, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. Y potencia reactiva total, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por seno de phi. Esto es válido para un circuito estrella. Vamos a ver qué sucede en un circuito triángulo. Vamos a plantear un circuito triángulo con tres impedancias iguales, o sea, se trata de un circuito equilibrado. Acá tenemos una de las impedancias, acá tenemos la otra impedancia, y por acá la otra impedancia, las cuales, como sabemos, tienen que ser iguales en módulo y en ángulo para que el circuito se considere equilibrado. Aquí alimentamos RST. Acá tenemos las corrientes de línea, I sub R, I sub S, I sub T. Acá tenemos las corrientes de fase, IRS, IST, ITR.
y las impedancias de fase ZAB, ZBC y ZTR, que en este caso son las tres iguales en módulo y en ángulo. Sabemos que en el circuito triángulo la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Sabemos que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre raíz de 3 y que la intensidad de línea es raíz de 3 por la intensidad de fase. Esto ya fue explicado y demostrado en un video anterior. Entonces partimos de la misma base que cuando teníamos las cargas en estrella. Potencia de fase, F de fase por I de fase. La potencia total, como son las tres iguales, es la suma, pero en este caso queda 3 por potencia de fase, por ser las tres potencias iguales. Bien. Entonces, en definitiva, la potencia total del sistema es igual a 3 por tensión de fase por intensidad de fase. Como es un circuito triángulo, B de fase lo puedo reemplazar por B de línea porque son iguales. Y en lugar de poner I de fase, puedo poner I de línea sobre raíz de 3. Así que voy a poner que potencia total es igual a 3 por B de línea por intensidad de línea sobre raíz de 3, que es intensidad de fase. Voy a racionalizar la expresión, o sea, voy a multiplicar arriba y abajo, numerador y denominador, por raíz de 3. Entonces la potencia aparente total del sistema es 3 por tensión de línea, por I de línea, por raíz de 3, sobre raíz de 3 por raíz de 3. Multiplico por raíz de 3 arriba y abajo, la igualdad se mantiene, la proporcionalidad también, simplemente para quitarme de encima este raíz de 3 que está en el denominador, ¿verdad? Entonces, ese total es igual 3 por B de línea, por I de línea, por raíz de 3, sobre raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. Entonces este 3 se va con este. Quiere decir que ese total es igual a raíz de 3 por B de línea por I de línea. Igual que en el circuito estrella, lo que quiere decir que la fórmula es válida tanto para estrella como para triángulo, pero lo quería demostrar para que ustedes vieran que aplica a ambos circuitos. Entonces podemos escribir, en resumen, que la potencia aparente total de un sistema trifásico equilibrado es raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea. Asimismo, la potencia activa es la potencia aparente por coseno de phi. Y la potencia reactiva es la potencia aparente por seno de phi. Aquí cuando hablamos de seno de phi y coseno de phi, nos referimos al ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente de fase. Entre la tensión y la corriente de fase. O sea que, por ejemplo, la tensión VAB con la intensidad IAB, este ángulo podemos llamarle phi de fase, es el ángulo entre VAB e IAB, y aplica lo mismo para cualquiera de las otras dos fases, ¿sí? Ese es el ángulo phi que tenemos que aplicar ahí, porque nosotros partimos de la potencia de fase, ¿verdad? Y esto es entonces cómo se calcula la potencia total o potencia trifásica de un sistema equilibrado, sin importar que se encuentre en estrella o en triángulo. Potencia aparente, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea. Potencia activa, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. Y potencia reactiva, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por seno de phi. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido útil la información, que lo hayan comprendido. Como siempre, infinitas gracias por estar ahí. Y de mi parte les digo, hasta la próxima clase.